Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, tengo que anunciar, como lo anuncié en el cafecito, que venimos de 32 programas en el Evangelio de Lucas y hoy lo vamos a terminar. Desde el 22 de enero, salvo los jueves que tenemos a Elsa con profetas, hemos estado recibiendo, interesándonos, descubriendo la manera en que Lucas, el médico especial, amigo y compañero de Pablo, se decidió a escribir un evangelio. Entendemos que por inspiración del Espíritu Santo, para contar con sus fuentes, con todo el conocimiento que él debe haber tenido, este evangelio en el cual encontramos tantas cosas especiales, diferentes, tantas miradas de él, muy, muy destacables, que, bueno, espero que lo hayamos ido encontrando, viendo y valorando, ¿no? Es decir, hemos leído hasta ayer, donde estuvimos juntos compartiendo el momento de la crucifixión. Destacamos, como siempre volvemos un poquito atrás, destacamos ese momento tan especial que me pregunto quién se lo habrá contado a Lucas, de las palabras de Jesús con los dos ladrones que tenía crucificados junto a él, y la manera que uno desperdició la oportunidad de encontrar la salvación y el otro lo encontró con humildad y también con conocimiento del reino, ¿no? Es tan impresionante eso de que mencionó el reino de Dios, así que aunque era un ladrón, había estado en algún momento cerca de alguien o en alguna de las predicaciones de Jesús y había entendido el tema del reino y sobre todas las cosas había entendido que él era el rey. Me parece invalorable el hecho de que entre tantas cosas que Lucas marcó, puso esto en su evangelio que está solamente acá. Y bueno, después leímos al final apuradamente los detalles de la sepultura, la aparición de este hombre José de Arimatea, que tan lindo que se dijera que era bueno y justo, las dos cosas de un discípulo de Jesús. Y entonces que él había comprado una sábana, había envuelto el cuerpo y lo había llevado a una tumba, a una cueva, un sepulcro, dice, cavado en la roca, nuevo, que todavía nadie había sido sepultado ahí. Y Lucas lo viene contando así cuidadosamente, indica la hora, era el día de preparación para el sábado, que estaba a punto de comenzar. Y el sábado empezaba el viernes a las 6 de la tarde. De manera que por eso el final de este capítulo 23 era nuevamente destacando a las mujeres en la Semana de la Mujer, destacando a las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea. Estas eran mujeres de Galilea. Siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Luego volvieron a casa y prepararon especias aromáticas y perfumes. Tengo acá atrás unas varas de nardo. Me acordé cuando se habló de nardo líquido, que había una de las mujeres que lo derramó sobre Jesús. Entonces descansaron el sábado conforme al mandamiento. Hasta en eso, delicadas, fieles en participar de todo lo que era su formación judía, de la ley del Antiguo Testamento. Ahora, hay que pensarlo, pero ellas prepararon, gastaron, no sé si tenían, dice que se usaban cantidades de especias aromáticas,
y perfumes para cubrir el cuerpo de alguien recientemente sepultado. Y no lo pudieron usar. Y yo pensaba, si hubiera estado Judas, hubiera dicho, pero ese gasto ahí de todo eso. Vamos al capítulo 24, el último capítulo del Evangelio de Lucas, y vamos a ver por qué no pudieron utilizar las especias y los perfumes. El primer día de la semana, muy de mañana, así que ya pasaron el sábado en sus casas, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Todo lo de ellas marcado y señalado, indicado, con la consideración a esas mujeres que estaban dispuestas a cumplir lo que se habían propuesto. Tampoco ellas se acordaban lo que Jesús había dicho que iba a pasar. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo de Jesús. Este es el relato, ¿sí? Como hemos dicho, no comparamos las distintas relatos de los 4 evangelios, porque estamos centrados en Lucas. Pero había preparado algo y me olvidé. Digo, bueno, aunque no hacemos eso de comparar, pero ¿cómo contó cada uno de los evangelistas la muerte de Jesús? Y encontré que 2, Mateo y Juan dicen entregó su espíritu, y Marcos y Lucas dicen expiró, ¿sí? No sé si es para un estudio, no sé, para uno, es como que es un momento cuando dice con tan poquitas palabras, pero me llama la atención eso de entregó su espíritu, porque claro, el cuerpo ya lo había entregado cuando no se negó a que lo capturaran y lo crucificaran, pero quedaba solamente entregar a Dios el espíritu. Pero Lucas, que es nuestro evangelio, dice solamente expiró, porque como decíamos ayer, le dedicó muy poquito a ese momento. Había llegado y Lucas es como que se alejó de la escena para mirar el cielo, la rotura de la cortina del templo, todo el marco en el cual Jesús entregó su vida. Bueno, y volvemos al capítulo 24, y entonces acá tenemos a las mujeres, dice, mientras se preguntaban qué había pasado. Ustedes se dan cuenta que todos los seguidores de Jesús eran amnésicos, pero vamos a ver ahora todo lo que va pasando, todo lo que el Señor hizo, con esa especie de amnesia que tenía que ver con que, con amor al Señor, no podían entender que lo fueran a matar, y menos a resucitar. Muy bien, mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron 2 hombres con ropas resplandecientes. Acá Lucas dice hombres. Después vamos a ver que aparece la otra palabra, que era la palabra que correspondía. Con ropas resplandecientes, de manera que algo celestial. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron, la famosísima frase está acá, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Así que, sin comparar los otros evangelios, las primeras que recibieron la revelación de la resurrección fueron estas mujeres, que dicen que desde Galilea habían seguido a Jesús a Jerusalén y lo habían acompañado. Y acá aparece la palabra para la amnesia. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. Y acá repite las palabras de Jesús.
el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Voy por el versículo 8, escuchen. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Fueron las primeras que salieron de la amnesia. Se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Así que acá ya estaban testificando. Las mujeres eran María Magdalena, en todos los relatos de que se mencionan a las mujeres, siempre primera María Magdalena, ¿eh? Algún día nos vamos a dedicar un programa a ella. Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Esa María dice, ella que dice en otro lado, no me acuerdo María, madre de quién, pero de María, la mamá de Jesús, no se habla. Evidentemente ella estaba cuidada por Juan. Pero a los discípulos el relato les pareció, escuchen esto, una tontería. Una tontería muy moderna, ¿no? Fui a buscar. El Reina Valera dice una locura, ¿sí? Una frase más, no sé, oportuna, pero acá esto es decir, una tontería, ¿qué? ¿Cómo? Y fui a buscar hasta una traducción en inglés que dice, les pareció un sinsentido. O sea, locura, tontería y sin sentido, no lo podían entender, no les entraba en la cabeza. Los hombres seguían con la amnesia. Les pareció así que no lo creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro. Se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. Extrañado. De manera que la amnesia seguía, aún con Pedro, que había visto el sepulcro vacío y las ropas del muerto que estaban ahí. Seguía la amnesia. Y después viene es la estrella de este relato de Lucas. Aquel mismo día, Marco, no apareció Jesús todavía. Este relato de Lucas es el relato en que solamente las mujeres recibieron la revelación por las dos figuras resplandecientes y Pedro no encontró a nadie. Todavía Jesús en este relato no había aparecido. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Por algo, Lucas no contó la aparición de Jesús en el sepulcro, junto al sepulcro. Lo tenía reservado para este momento, no sé, exquisito del Evangelio. Empezó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Acá la explicación no es el recuerdo, acá eran los ojos, estaban velados los ojos. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Acá aparece una figura de Jesús que no conocíamos, un actor. Jesús está actuando frente a esos hombres porque él sabía que iba a llegar en un momento donde se iba a revelar. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret, era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo.
Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser gobernado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, esto pasaba en domingo, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles. Acá vemos la revelación, eran ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. Acá pareciera que se tendrían que acordar. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vimos. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que les han dicho los profetas. Todavía no les dijo lo que les dije yo. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Yo acá al lado puse Isaías 53. Yo me imagino a Jesús recitando completo Isaías 53. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, o sea, Emaús, Jesús el actor hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros que está atardeciendo, ya es casi de noche. Acá, hoy que lo leí en voz alta, me lo imaginaba Humberto Bolucio cantando aquel himno, quédate aquí que el sol declina ya. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Yo me acordé que en la última cena, que la relata así, tal cual Lucas, después vino el vino, y con el vino dijo lo que significaba. Acá no llegaron al vino, solamente fue el pan. Y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Miren todo el proceso, que no sé por qué, no sé si los estudiosos y los críticos entenderán por qué dedicó a 2 hombres la enseñanza completa de lo que significaba el plan de Dios para la salvación, por medio de un Cristo que bajaría, sería hombre y que después tendría que morir y resucitar. Las mujeres se acordaron, cuando el ángel les explicó. Los hombres tuvieron que dejar que esa presencia excepcional de Jesús les abriera los ojos y ahí lo reconocieron. Y no se quedó. La historia para nosotros, para nuestro gusto, hubiera sido que se pusiera a hablar con ellos. No, ya estaba. Ahí desapareció. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Este dato nunca me había ni dado cuenta. A Simón no lo tenemos. ¿Saben dónde está ese dato? Primera de Corintios 15, cuando empieza ese capítulo que habla Pablo de la resurrección, se me escapó el señalador, donde Pablo
a quien le habrían contado todo eso, Primera de Corintios 15 dice, y quien se apareció a Cefas era Pedro, y luego a los 12. Después se le apareció a más, y ahí hace todo un relato Pablo que evidentemente en ese tiempo se fue juntando más testimonios para saber que a 500 personas. Pero Pablo es el que dice que se le apareció primero a Cefas, aparte de las mujeres, ¿no? Es cierto, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Esto lo sabían los 2 discípulos de Maús. Los 2, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. ¿Todavía habría amnesia? ¿Todavía tendrían los ojos velados? Lucas sigue contando, versículo 36. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Les habrá dicho shalom. Aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. No, si todavía tenían los ojos velados. ¿Por qué se asustan tanto? Les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Jesús le llamó el nombre a la amnesia, dudas. ¿Por qué les vienen dudas? Miren, mis manos y mis pies, soy yo mismo. Acá debería estar Tomás, Soy yo mismo, tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo, ¿puede ser? No, dice, a causa de la alegría y del asombro. Ah, bueno, ya ahora la alegría y el asombro les hacía todavía tartamudear. Jesús les preguntó, siempre Jesús, o sea, hasta el final, hasta su ascensión, Jesús fue absolutamente humano. Le preguntó, ¿tienen algo que comer? Sería que si lo veían comer, se iban a develar completamente su imaginación turbada. Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo, y vamos a prestar atención desde el 44 hasta el 53, que termina el Evangelio. Vamos a ver de la manera en que Lucas decidió terminar el Evangelio con este relato tan especial. Recién acá, en este último pedazo, Jesús se les había aparecido a los apóstoles. Y les dice, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, en el Antiguo Testamento. Entonces, en ese entonces, nadie sabía que se iba a llamar Antiguo Testamento. Jesús decía, en la ley, en los profetas y en los salmos. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Hoy yo recibí una revelación porque por primera vez entendí esto, ahora se los digo al final. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Lo que por primera vez entendí tan claramente y se los comparto y quizás muchos de ustedes lo han entendido, pero cuando dicen el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Ahí les impartió por primera vez el Espíritu Santo, porque eso lo cuenta Juan, que dice que les dijo, recibid el Espíritu Santo. Acá Lucas lo cuenta, escuchen cuál es la primera función del Espíritu Santo. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras.
De manera que la primera función del Espíritu Santo, la que necesitamos todos los días cuando abrimos la palabra, es que nos ayude a comprender las Escrituras. Y para eso tenemos que leerlas. Y tenemos que leerlas y no contentarnos con un versiculito solo. Después de decirles eso, les dice lo que acabo de leer, está escrito, y ahí vuelve a contar toda la historia de la salvación, que el Cristo padecerá, resucitará, y después les da la misión. Y ustedes serán testigos de todas estas cosas. Y anticipa, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, el Espíritu Santo, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y acá va a ser la segunda impartición del Espíritu Santo para los apóstoles. Va a ser la primera para los demás, pero para los apóstoles, primero el Espíritu Santo les hizo comprender las Escrituras, les sacó todos los velos de su mente y después les da la misión y les dice que con el Espíritu, no lo menciona, pero nosotros lo entendemos ahora que tenemos todas las Escrituras. Entonces serán revestidos del poder de lo alto, porque ellos iban a fundar la iglesia y van a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y Lucas termina su Evangelio anticipándose a lo que después iba a contar en su libro siguiente. Después lo llevó Jesús hasta Betania, allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén de nuevo, con gran alegría. Había pasado la tristeza y ahora estaba la alegría. Y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Yo creo humildemente que Lucas terminó porque acá pensaba terminar su relato. Pero después Lucas fue comandado para el Espíritu Santo para que contara todo lo que pasó después. De manera que yo ya estaba preparando, algo del Antiguo Testamento, porque estuvimos 32 programas con el Evangelio de Lucas, pero dije, no podemos parar acá. Tenemos que leer, en la próxima clase, tenemos que leer el comienzo de los Hechos de los Apóstoles, porque lo escribió Lucas, y ahí, esto que acá contó en 2 versículos solamente, lo contó con todo detalle en el libro de los Hechos, capítulo 1. Bueno, gracias a Dios por su palabra. Esto ha sido extraordinario haber leído un evangelio completo. Hagámoslo saber. Mostrémosle a la gente que está empezando a leer las Escrituras que hay una serie de programas que están ahí en la lista de reproducción de la iglesia para que puedan ser ayudados a entender la palabra y a entender de qué manera profundizarla y poder recibir toda la obra de Jesús y lo que Él nos dejó, el Espíritu Santo, para que nos enseñe. Bueno, ha sido un placer compartir con ustedes estos 32 programas. Y por supuesto, vamos a seguir con la palabra, gracias a Dios. Que el Señor los bendiga y nos volvemos a encontrar.